noche a transmitirles este sencillo mensaje en esta noche, con mucha humildad, en el sacro y sublime nombre de Cristo Jesús. Permítame en esta noche hacer aquí una breve introducción alusiva al enfoque de este mensaje. Hoy vamos a estudiar un tema que es muy relevante, es decir, muy importante y fundamental para todo aquel que ama y anhela con pasión y con fervor el regreso del Señor Jesucristo por él. El médico Lucas, en el capítulo 12, verso 35 al 40, dice la Biblia: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados, dichosos y felices aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón que había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Al hablar de una fe inquebrantable, estamos hablando de una fe que se ha desarrollado en nuestras vidas a través de oír el evangelio que la hace inalterable, inconmovible, invariable, inmutable, indestructible y indeleble y durable, persistente e inquebrantable. Esta clase de fe nos lleva en medio de las pruebas, de las crisis, de las adversidades, nuestra confianza en el Señor Jesucristo en tres formas. Número uno, a confiar en los dichos de Dios. El salmista en el capítulo 22, verso 4 al 5 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Número 2, a esperar en la voluntad de Dios. El Salmo 9, verso 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Esa confianza fue en la que se amparó, se refugió y buscó asilo el poeta o el filósofo. Él buscó un asilo celestial. Esa confianza fue en la que se amparó el patriarca Job, en los designios del Señor sobre su vida. El diablo quiso quebrantar la fe del poeta Job.
El diablo quiso quebrantar la fe del poeta Job. Enseguidillas, sus 10 hijos, sus finanzas, su salud y aún su esposa arremete contra él. El diablo pudo quitarle su familia, pudo quitarle la salud y hasta su finanza. Pero hubo algo que el diablo jamás se lo pudo quitar. Y es que Job, en medio de esa circunstancia tan caótica y tan difícil, en él de él surgió algo. Él prorrumpe en medio de una circunstancia tan oscura, tan difícil y tan caótica. Él pudo decir estas palabras: yo sé. No es que será, sino que yo sé, es un hecho. Yo sé que mi Redentor vive. Si ese aplauso es para el que está sentado en la única silla, debe ser mejor en esta noche. Alabanzas al poderoso nombre de Jesucristo en esta noche. Yo creo que él tenía en mente las palabras que dijo el gran apóstol San Pablo: sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada sacaremos. Y el poeta Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová vio y Jehová quitó. Sea bendito, sea enaltecido el nombre del Señor. El diablo quiso quebrantar la fe del poeta Job, pero no lo logró. El diablo quiso quebrantar la fe del profeta Daniel a través del decreto de muerte. Había una sentencia que sacaron los envidiosos hombres. Todo aquel que se postre y ore a su Dios se ha echado al foso de los leones. El diablo tiene la capacidad de intimidar, pero no puede atacar. Y este hombre tenía un hábito de orar 3 veces al día: a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Solía orar. Y se fue a su casa y abrió la ventana. Yo no voy a temer el decreto del rey. Mis principios no están en venta. Yo sé que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob está en medio de estos principios. Y se postró. Y cuando lo vieron, lo trajeron al rey. Rey, no cata tus órdenes, no importa. Leones, los felinos hambrientos y sedientos, y lo echaron allá al foso de los leones, y el Señor cerró la boca de los leones. Y el rey Darío dijo: oh, vive, oh, vive Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te ha podido librar. Y Dios lo libró. El diablo quiso quebrantar la fe de los 3 hebreos a través de la sentencia de muerte decretada por el rey Nabucodonosor. Y todo estaba preparado esa mañana. Los instrumentos de música. Él levantó la estatua semejante a él. Y todo el mundo
tenía que postrarse. Pero habían 3 hebreos que tenían carácter cristiano. Un carácter cristiano, un carácter de hijo de Dios. Y sonó la orquesta y estos muchachos bien parados. Y dice el rey: ¿qué pasa con ustedes? ¿Sabrá Mesías Abednego? Oh rey, de este asunto no te incumbe. De tu mano y del horno nos librará. Estamos bien parados en roca firme de la misma eternidad. Y nuestros principios no están en venta. Si morimos y si nos libra, que nos libre. Pero nuestro Dios, a quien servimos, este Dios es capaz. Bueno. Y el rey, esperando que estos muchachos se murieran en el horno de fuego, y antes que ellos cayeran, el ángel del Señor se metió al fuego. Y el rey, espantado, no echaron 3. He aquí yo veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y esos muchachos paseándose allá sin sufrir ningún daño. Hermano, cuando estamos determinados a ser fiel al Señor, venga lo que venga y pase lo que pase, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y salió un decreto que todo el mundo el que hablase contra el Dios de Sadrach, Mesías, Abednego, su casa se ha convertido en muladar. El nombre del Señor fue puesto en alto. Esther expresa su intención porque hay una sentencia de muerte contra el pueblo judío. Amán ha tramado un plan malévolo contra los judíos. Ella se entera del plan y no se queda quieta, sino que actúa. Yo creo que antes de cualquier cosa que nosotros podamos hacer, hay que acudir al Señor y exponer las quejas ante Él. Y ella convoca al ayuno 3 días y 3 noches convoca esa oración. Y dice: voy a hablar con el Señor y luego iré a ver al rey. Y Esther expresa su intención: si perezco, que perezca, pero entraré a ver al rey. Escúcheme esta noche. La fe es inquebrantable. La fe es atrevida. La fe cruza la línea. Nuestra fe tiene que levantarse por encima de cualquiera sea la circunstancia. El cetro de oro era una vara de metal precioso que usaban los reyes y los emperadores como figura y símbolo o representación de su poder y de su dignidad. Y cuando Esther está en el patio y dice a Asuero: ¿quién se atreve a entrar a mi presencia? Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¿Qué pide? Hasta la mitad de mi reino. Y Dios pudo actuar en favor de los judíos.
Y el poeta Job es el que dice, en el capítulo 13, verso 15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé de él mis caminos. Amados hermanos, en esta noche no podemos permitir que las circunstancias sean mayores que nuestra fe. No podemos permitir que el miedo sea mayor que nuestra fe. Y número 3, tenemos que sostenernos en las promesas de Dios expresado en su palabra. Salmo 37, verso 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La gran incógnita que tenemos es la pregunta que expresó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús el Señor aquí está haciendo referencia al tiempo de su regreso. Hoy hago una pregunta que el Salvador hizo casi 2000 años. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en el planeta? Probablemente usted está luchando con su fe. El mundo cada vez se descompone. ¿Cómo está tu fe hoy? La fe nos ayuda a hacer frente a las circunstancias hoy. Hoy en día la fe es un recurso muy escaso. Al estudiar esta enseñanza con la ayuda del Señor sobre una fe inquebrantable, partamos de lo siguiente. Hay 2 clases de fe. Número 1, la fe natural, con la que nacemos todos. Y número 2, la fe que es dada por Dios. Al hablar de la fe natural, podemos decir que esta clase de fe es la que no se aprende por educación, ni se adquiere por el conocimiento, ya que con esta clase de fe natural hemos nacido todos. Por ejemplo, número 1, de niños todos llorábamos cuando queríamos algo, porque estábamos seguros que a nuestro clamor nuestra madre correría a nuestro auxilio a causa de nuestro llanto. Otro ejemplo, número 2, usted está sentado ahí en esa silla. ¿Por qué? Porque cree que la silla aguanta con sus kilos. Esta es la fe natural que todos usamos diariamente. Al hablar de la fe que es dada por Dios, podemos decir que esta clase de fe es la que se recibe a través de oír el Evangelio. La fe del Evangelio es dada única y exclusivamente por Dios. La fe del Evangelio, número 1, es dada por Dios. Judas, el apóstol, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos. La fe del Evangelio, número 2, se recibe. Romanos 10, 13, 14 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El evangelio número 3 abre la puerta de la fe. Hechos capítulo 14, versos 26 y 27 dice: de allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, os refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Los gentiles tenían la fe natural, pero no la fe del evangelio. La fe del evangelio número 4 se transmite. Aquí encontramos 3 generaciones trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 3 generaciones que tenían una fe sólida. La fe del evangelio número 5 no es de todos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1 al 2 dice la Biblia: por los demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Cuántos millones han oído la predicación del evangelio? En 20 siglos, pero no todos han recibido la fe. Porque el que no ha recibido el evangelio no ha recibido la fe. Porque la fe inquebrantable solo la da el evangelio de Jesucristo. Yo no dije nada en esta noche, hermano. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos 1:15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, ¿a quién les estaba diciendo eso el maestro en ese momento? No a los gentiles, sino a israelitas que tenían no solo la fe natural, sino que tenían la fe de la ley y los profetas. El evangelio es un mensaje diferente. Era el mensaje de las promesas que Dios hizo antes de la ley. Hechos capítulo 13, verso 32 dice la Biblia: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, y resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. El evangelio es una promesa. ¿Dónde están los que han creído al evangelio en esta noche? El evangelio es una promesa. Y la promesa es la que da y genera y produce en la persona que la cree. Número 1, Romanos 1 dice la Biblia al 3, dice: Pablo, siervo de Jesucristo
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en sus santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David, según la carne. No hay fe sin promesa. Sí hay fe natural, pero esta fe que da Dios está condensada en su eterna palabra. No hay fe inquebrantable sin promesa. Lo que hace inquebrantable esta fe son las promesas que Dios hizo en el evangelio. Marcos 16, versos 15 dice la Biblia: y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La fe la da Dios y se recibe al oír ¿qué? El evangelio. Es una fe inquebrantable. Hablando de esta fe, la palabra de Dios nos habla de unas características o de unas cualidades especiales en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 2 dice la Biblia: es pues la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire lo que dice el verso 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta es la fe inquebrantable que a Dios, número 1, le encanta. Número 2, le atrae. Número 3, y le agrada. Porque lo inspira a obrar a favor de la persona que se acerca a él. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué debe hacer? Crea que le hay, y algo más, y que es galardonador de los que le buscan. Hablando de esta fe inquebrantable con la que los antiguos lograron, número 1, número 2, y alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 2 dice la Biblia: porque por ella, ¿por qué? Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora surgen unos interrogantes. Surgen unos interrogantes en esta noche. ¿Cómo consiguió Abel? ¿Cómo consiguió fe Abel? ¿Cómo adquirió fe Noé? ¿Cómo consiguió la fe Abraham? ¿De qué manera la consiguieron? Hablando de Abel, ¿cómo supo Abel que había que traer un animal inocente para que muriera en lugar del culpable? ¿Cómo lo supo? ¿De qué manera? Porque Adán les enseñó. Por eso la excelencia del sacrificio de Abel es que su sacrificio estaba acompañado de fe. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó ¿qué? Testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún
habla por ella. Hablando de Noé, Noé no tenía una Biblia, no tenía un templo, un linario, no llovía en ese entonces, sino que un vapor salía de la tierra. ¿Cómo Noé adquirió fe? ¿Cómo adquirió la fe Noé? ¿De qué manera? La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis 6:1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Génesis 6:2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios, en razón y en virtud de esto, Dios dio una sentencia. Génesis 6:7-8 dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El verso que hemos leído, número 8, nos habla que hubo una excepción. Dios miró, pero veo un anciano. Ese anciano halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿en qué consistió esa gracia? Dios vino a Noé y le dijo, escuche lo que Dios le dijo a Noé. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Dios, en forma teofánica, hablando con Noé: y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué nos dice la palabra de Dios tocante a la fe de Noé? Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Eso es fe. Aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hablando de Abraham, ¿cómo consiguió la fe Abraham? ¿De qué manera? Abraham era un pagano de Ur de los Caldeos. Era sacerdote de los ídolos de su padre. Abraham tenía la fe natural y tenía la idolatría. Hablando de Abraham, Esteban expresa lo siguiente en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 2-3 dice: y él dijo: varones hermanos y padres, oí, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Estando dónde? Estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra del Señor que Abraham le creyó a Dios, porque Dios mismo le habló. El apóstol San Pablo es el que toma la pluma y estampa el texto. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado
por justicia. Noé le creyó a Dios porque Dios le habló. El que no ha oído el evangelio, escuche, el que no ha oído el evangelio no tiene la fe que da Dios. Lo que tiene es creencias. El mundo está plagado de creencias, pero no de fe. Porque para obtener la fe que a Dios le agrada, hay que oír el evangelio de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Romanos 10 dice la Biblia, verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si vamos nación por nación, todas pierden creencias. En Colombia creen en la Virgen de Chiquinquirá, el Señor caído de Monserrate. En México en la Virgen de Guadalupe. Eso no es fe. La fe la da Dios y la da a través de oír el evangelio. Porque en el evangelio está la promesa de salvación. ¿Cuántos han sido salvos por oír el evangelio de Jesucristo? La fe que da Dios también se consigue y se adquiere por medio de leer las escrituras. Y el maestro lo enseñó en San Juan 7, 38, 39 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. San Juan 5, 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que el que le cree a Dios se hace agradable a él, porque la fe procede de Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nadie nació con la fe que le agrada a Dios. Esta fe se alcanza cuando se oye el evangelio de Jesús. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Con la fe que le agrada a Dios y que se alcanza cuando se oye el evangelio, en la fe con la que vencemos al mundo. Primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Dónde están los que han nacido de Dios aquí? ¿Dónde están los que han nacido de Dios aquí? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y no estamos aquí, amados hermanos, tratando de conseguir la victoria. Ya somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la fe que nos ayudará a estar firmes y fieles a Dios hasta el final de nuestra carrera cristiana. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 7 al 8 dice, Pablo dice, he peleado la buena batalla. ¿Y sabe una cosa? Pablo estaba en la prisión cuando escribe esto, en Roma. Y desde allá toma la tinta, el pergamino y escribe la pluma. Y les escribe a las iglesias en Roma. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hay que guardar la fe hasta el final. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta fe inquebrantable es con la que batallamos todos los días sobre la faz de la tierra y con la que peleamos contra las acechanzas del diablo. Usted sabe que tenemos 4 niveles de guerras. Efesios 6:12 dice, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son contra seres espirituales. Pablo dice en primera de Timoteo 6:11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue que la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La fe es un fundamento. La fe es la base de la teología. Nadie nos ha enseñado a nosotros un mapa de lo que hay en el cielo. Nadie nos los ha enseñado. No hay un croquis. Nadie. Pero la Biblia nos certifica cosas que ojo no vio. Te han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios en esta noche? ¿Cuántos amamos a Dios en esta noche? Venga lo que venga, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Hay que trasegar por esta senda. La fe es un fundamento. Y sobre un fundamento se pone para edificar. La fe es el fundamento donde se ha edificado y levantado toda la doctrina de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Judas verso 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Esta es la fe que Dios nos ha dado para que sobre ella nos edifiquemos en el conocimiento que da el Evangelio. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y esta es la fe que va a aguantar, escuche, todos los ataques del diablo hasta que Él aparezca y venga por su iglesia. Y el gran apóstol San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses,
capítulo 4, versículo 13 y 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios con Jesús traerá a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no perseveremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay dos acontecimientos: los muertos y los que vivimos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con él, alentados los unos a los otros con estas palabras. La fe es un proceso lleno de esperanza, hermano. Mi pregunta es: ¿qué define la fe? ¿Cómo se define la fe? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La pregunta es: ¿qué es lo que se espera con certeza? ¿Dónde están los santos aquí en esta noche, hombre? ¿Cuántos estamos esperando con certeza y con seguridad la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿O será que la fe se ha marchitado? ¿Qué es lo que se espera con certeza? Dios ha prometido que vendrá. Y si usted lo cree o no lo cree, Jesucristo vendrá, hermano. Puede ser que su fe, por razón de la circunstancia, se ha extinguido. Pero esta noche estamos aquí delante de Dios, escuchando su palabra, para reactivar nuestra fe. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios no miente. ¿Qué es lo que se espera con certeza? Todo lo que Dios ha prometido. La fe es un proceso lleno de expectativa que se define así. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La pregunta es: ¿cuál es la expectativa que genera la convicción? La fe es la sustancia, la fe es la esencia, la fe es el fundamento que alimenta el espíritu y el alma. No estamos aquí en vano. No estamos aquí en vano. Si morimos, del Señor somos. Y si vivimos, de Él somos. Sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Y satarabarabasada. La fe es la sustancia, la esencia, el fundamento que alimenta el espíritu y el alma de las cosas que se esperan y la demostración de lo que aún no se ve. Miremos un ejemplo que hay en la palabra y voy a terminar tocante a los héroes de la fe que le creyeron a Dios a pesar de la crisis. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ellas. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y la lista sigue tocante a la convicción y a la certeza que es generada por la fe. Fe inquebrantable que da Dios por medio de oír y creer su palabra. Hebreos 11 dice, versos 33-40 dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Escucha esto, hermano, aquí concluyo. Esta fe les fortaleció, les dio valor y les dio coraje para poder sobrepasar las circunstancias adversas, complejas y difíciles de la época. Y Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Y escuche la buena noticia en esta noche. No te olvides, iglesia de Zaragoza. No te olvides, iglesia de Zaragoza. Esta fe que nos da la convicción para sostenernos en las promesas del Señor, solo se logra cuando oyes, número uno. Número dos, lees la palabra de Dios, la exhortación para este tiempo, que leamos la palabra de Dios. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y para concluir aquí, en razón de lo que dice el capítulo 10 y 11 de Hebreos, Hebreos 12:1-2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, yo no dije nada, puesto los ojos, oiga, aquí está el secreto de perseverar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escucha esto: si el autor de tu fe es Jesucristo, esta fe aguanta lo habido y lo por haber. Las promesas de Dios se cumplieron en Jesucristo el Señor.
Dios sigue cumpliendo sus promesas. Todavía quiere sanar, perdonar, salvar, restaurar, porque Dios sigue siendo fiel al contenido de su palabra eterna. Y la raíz, que es Dios, todavía existe. Estén sobre sus pies en esta noche. Yo solamente quiero orar por alguien que ha sucumbido a su fe en esta noche. Solamente quiero orar porque me interesa la iglesia en esta noche. Yo percibo en el Espíritu que hay gente aquí que está deprimido, está cansado, agobiado. Parece que ya va a tirar la toalla, a colgar los guantes, el hábito. Pero en esta noche Dios está aquí. Levanta tus manos al cielo allá donde estás en esta noche. Y si alguien en esta noche, uno solo quiere venir a este altar y decirle: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Yo sé que Dios va a obrar aquí. Así sea uno solo, no importa que no venga nadie más. Valió la pena predicar este mensaje en esta noche. Iglesia, el Señor está aquí en esta noche. Percibo en el hermano, percibo en el Espíritu. Percibo, hay gente que está a punto de tirar la toalla en esta noche. Ha venido luchando. Ha venido luchando. Está trasegando. Su fe está en el piso en esta noche. Pero sigue luchando. Sigue batallando. No hemos llegado a la meta todavía. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Antes de que los músicos levanten la canción, yo quiero orar con... A ver, hermano, levante las manos allá donde está, levanta tu mano. Yo sé que las circunstancias han golpeado a algunos, pero yo quiero decirle en esta noche: levanta la cabeza, saca pecho y papea la circunstancia en el nombre de Jesús. Sigue peleando la batalla de la fe. No hemos terminado la carrera todavía. Y aún el apóstol San Pablo lo sacaron de la prisión y los verdugos cada uno en el lado. Y Pablo iba cantando: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No pires la toalla todavía. Jesús está aquí en esta noche. Esta palabra que se ha predicado fortalece el espíritu y fortalece el alma en esta noche. Permita que lo eterno, que es la palabra, toque lo interno, que es el alma y el espíritu. Y levántate y surca los aires como las águilas. Sigue peleando, sigue batallando, sigue luchando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en esta noche. Levante la canción en esta noche.